Muy bien, ingenieros, vamos a comenzar. Bienvenidos a esta reunión de distribuidores donde les vamos a presentar oficialmente nuestra nueva herramienta de autodiagnóstico. Gracias por estar aquí presentes. Espero que no solo estén nuestros apreciados distribuidores y distribuidoras, sino también miembros de su personal, dado que esta herramienta es muy importante para el futuro de Herbes Instruments, no solo como empresa creadora de nueva tecnología para análisis de vibración y mantenimiento de maquinaria industrial, sino también como desarrolladores de tecnología que va a hacer su trabajo y sus negocios cada día más fáciles y más redituables. Al día de hoy, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña presentación sobre cómo funciona esta nueva tecnología, cuáles son sus ventajas y desventajas, cómo podemos hacer que sea 100% fiable, bueno, lo más fiable posible, y también hacerles entender cuál es la magia detrás de todo este desarrollo tecnológico que definitivamente solo pudo haber salido de la mente del doctor Thierry Herbst. Adicionalmente, vamos a hacer algunas pequeñas prácticas de cómo podemos utilizar la herramienta, cómo son las configuraciones necesarias para que ésta funcione correctamente, y también vamos a hacer un ejercicio sobre cómo modificarla un poquito más a profundidad de lo que puede utilizar un usuario común y corriente. Yo sé que he platicado con ustedes la gran mayoría de las veces y están acostumbrados a que me gusta que me interrumpan. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña excepción por lo complejo del tema y les voy a pedir que por favor dejemos las preguntas hasta el final. Entonces, si tienen por allá una libretita para apuntarle, bienvenida. En todo caso, les comento que esta reunión está siendo grabada para fines de poder revisarla más adelante y que pudiéramos y que ustedes puedan retroalimentarse cada vez que necesiten o si tienen dudas al respecto de alguna sección, puedan revisitar nuevamente esta llamada. Adicionalmente, les voy a pedir por favor que mantengan sus micrófonos apagados y en caso de que necesiten participar, vamos a levantar la manita con las funciones que tenemos aquí en el Google Teams para que entonces nosotros les podamos ceder la palabra. En caso de que yo esté distraído, pueden hablar por el chat. Tengo también aquí a nuestro equipo, Carlos, César, David y Ligia, que ustedes ya conocen muy bien, que van a poder apoyarlos en caso de que yo esté dándoles la presentación, ¿no? En todo caso, pues bueno, bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar. Les voy a compartir rápidamente mi pantalla en donde voy a incluir una pequeña presentación sobre esta nueva herramienta de autodiagnóstico disponible para nuestra plataforma de AI Analytic. El autodiagnóstico definitivamente es una herramienta que ha sido llamativa durante los últimos años con todo este boom de nuevas tecnologías, machine learning, inteligencias artificiales y gracias a la enorme petición que han tenido nuestros clientes y la buena respuesta que han tenido nuestros usuarios ante las nuevas funciones que presenta el Phantom a través del Gateway 2.0, por fin hemos desarrollado esta nueva función de autodiagnóstico que por el momento está disponible solo dentro de la plataforma de AI Analytic. Sin embargo, en un corto o mediano plazo va a estar disponible también en la herramienta de Vive o en las opciones que tengamos nosotros para instalación dentro de la computadora, así como en las opciones que tenemos en nuestros dispositivos móviles como Wiser Vive Pro. Estas opciones de autodiagnóstico no tienen ningún costo, son 100% gratuitas, pueden utilizarse con cualquiera de nuestros sistemas de recolección, ya sea a través de los Wisers con las rutas o a través del sistema de monitoreo de condición online Phantom, recolectando información a intervalos y mandarlos directamente a la nube. Ahorita voy a hablar a detalle de cómo va a funcionar y qué es lo que nosotros necesitamos para que esta herramienta funcione a la perfección. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo funcionar? Hay ciertas características que tenemos que cumplir para que el sistema de autodiagnóstico no solo funcione, sino que sea efectivo y que sea fiable. Esta parte es importantísima, dado a que si no realizamos estas configuraciones correctamente, es posible que el software, bueno, más bien que el autodiagnóstico nos esté dando valores que no sean valores predictivos reales o de lo contrario, que nos dé probabilidades de falla muy bajas porque es incapaz de evaluar ciertos factores. Lo primero que tenemos que hacer es realizar la configuración de la máquina correctamente. Al momento de hacer la creación de una máquina, tanto en el software de Digivive MX como en nuestra herramienta de AI Analytic, tenemos ciertas características que debemos rellenar. La primera de ellas es la velocidad de giro en cada punto. Ahora les voy a mostrar
cómo hacer estas configuraciones correctamente. Adicionalmente, también es necesario que incluyamos todos los valores de severidad para cada uno de sus puntos en todas las parámetros que nosotros queramos utilizar para este sistema de autodiagnóstico. Si queremos recolectar vibración y hacer autodiagnóstico, que puede ser diagnosticado por vibración, es necesario que los valores de severidad estén bien ajustados para que nosotros podamos compararlo con las mediciones que estamos obteniendo. Así también, si ustedes quieren realizar otro tipo de diagnósticos que tengan que ver con parámetros diferentes, como podría ser corriente eléctrica para poder hacer análisis de frecuencia de línea, también es necesario que ustedes ajusten esos valores de severidad dentro de la creación de la máquina y de cada punto de análisis. Les voy a mostrar rápidamente cómo en el software Digibyte, aquí en esta sección, podemos crear una nueva máquina en el Machine Manager, lo que nos va a abrir este administrador. Vamos a crear una nueva máquina. Y esta sección ustedes ya se la conocen de memoria, ¿no? Podemos crear una compañía, un área, un nombre de la máquina. Las notas siguen siendo solo notas, las alarmas, estas son importantes también para el autodiagnóstico. Aquí es donde vamos a generar las alarmas de valores diferentes como temperatura, amperaje, RPM y fases. Es importante que si ustedes van a considerar autodiagnósticos que contemplen estos parámetros, los añadan dentro de esta sección, especificando un valor de severidad para la alarma amarilla, para la alarma naranja y para la alarma roja. Si ustedes no configuran estos valores de severidad para parámetros diferentes a vibración, nosotros no los vamos a añadir por completos y la herramienta de autodiagnóstico va a ser incapaz de hacer algún tipo de análisis que tenga que ver con este parámetro. Adicionalmente, estos valores de severidad pueden ser creados por ustedes, ya sea de forma manual o utilizar nuestros algoritmos de Machine Learning para crearlos. El coeficiente sigue indicando cuál es la importancia de esta máquina, así como el intervalo de dependiente también nos ayuda a utilizar los valores predictivos o los valores estadísticos que están ocultos dentro de nuestro software Digivive. Entonces, esta configuración general de la máquina continúa siendo exactamente igual, con la única excepción de que estas alarmas de severidad que nosotros podemos generar aquí para otros parámetros ahora se vuelven importantes para el autodiagnóstico. Adicionalmente, en los puntos de análisis es importantísimo configurar este intervalo de velocidad a la que funciona el punto. Es decir, si tu máquina está funcionando a 3600 revoluciones por minuto, lo más recomendable es que le pongas un intervalo de al menos 100 revoluciones para que nuestro sensor sea capaz de encontrar la 1 por solo en ese intervalo que tú le has configurado. Entonces, continuando también, es importante que nosotros especifiquemos cuáles son los valores entre los cuales nosotros vamos a calcular en los RMS. Por defecto, por defecto, nuestro software calcula el valor de RMS entre 10 y 1000 Hz, tal y como lo dice la ISO 18016. Si ustedes necesitan que ese valor de RMS sea calculado en un intervalo diferente al que está establecido por la norma ISO, entonces lo pueden hacer dentro de estas funciones. Aquí abajo, en las configuraciones avanzadas, vamos a poder establecer los valores de alarmas para velocidad, para aceleración y para aceleración envolvente específicamente de este punto. Es necesario que ustedes configuren también muy bien estos valores de severidad para que la herramienta de autodiagnóstico funcione. Si ustedes no los modifican, entonces nosotros vamos a utilizar los valores establecidos por la 10816 según el intervalo de velocidad que configuraste para el punto, y eso es lo que vamos a utilizar. Y solo lo vamos a hacer para dos parámetros, para velocidad y para aceleración envolvente. No lo vamos a hacer para aceleración. Si tú quieres hacerlo para aceleración, es necesario que lo agregues en esta sección, dan para tus opciones tanto de aceleración como de desplazamiento. Esta sección de rodamientos también es importantísima para el autodiagnóstico. Si tú no le añades un rodamiento a tu máquina en este punto de análisis, nosotros vamos a ser incapaces de utilizar las frecuencias características de falla para el diagnóstico correcto de una falla de rodamientos, como podría ser algún daño en las balinas o alguna
holgura en el housing del rodamiento, vamos a ser incapaces de diagnosticar este tipo de problemas a menos que tú especifiques que esta máquina tiene un rodamiento, o más bien este punto de análisis tiene un rodamiento. De nuevo, ya tenemos herramientas para la creación de ellos, además de la base de datos de más de 40,000 rodamientos, que ya forma parte del esquema de Edge Analytic y del esquema de Digivice Remix. Lo mismo funciona con las cajas de engranes. Ahora, una vez que tú creaste un punto de análisis, anteriormente era, bueno, más bien era costumbre o era de referencia añadir un acoplamiento. Este acoplamiento anteriormente solo funcionaba como una referencia interna y para que ustedes tengan un conocimiento de la estructura de su máquina. Al día de hoy, este acoplamiento es vital para las funciones de, el autodiagnóstico porque somos capaces de comparar los puntos complementarios de los puntos complementarios acoplados. Y con eso podemos diagnosticar cualquier tipo de falla que tenga que ver con un cople. Entonces es importante que ustedes añadan este acoplamiento entre cada uno de sus puntos de análisis y que especifiquen de qué tipo de acoplamiento se trata. De lo contrario, la herramienta probablemente no funcione correctamente. Lo mismo tienen que hacer para cada uno de sus puntos de análisis, para cada uno de los puntos en donde exista algún acoplamiento. En caso de que no exista algún acoplamiento porque se trata de de un solo sistema, como podría ser un motor común y corriente, en ese caso, los puntos que estén juntos sin ningún tipo de acoplamiento se van a considerar puntos complementarios y que forman parte de una misma estructura. Muy bien. Entonces, ya sentando las bases de la creación de la máquina y de las alarmas de severidad, podemos pasar a la siguiente sección y es que esta función está pensada principalmente para funcionar con ayuda de nuestro Gateway 2.0. Esto es debido a las enormes ventajas que el Gateway 2.0 nos da comparada con la del Gateway la del Gateway 1.0. Esto va a incluir las opciones de recolección que nos van a permitir grabar hasta 48 segundos en ejes secuenciales, dándonos una mayor nitidez en el espectro. También va a ayudar muchísimo por la ventaja que tenemos de grabar hasta 12,800 líneas de resolución comparadas con las 6,400 eh, que podíamos en el Gateway 1.0. Y lo más importante de todo esto es gracias a la recolección simultánea de los sensores que ahora está disponible dentro de nuestro Gateway 2.0. Esta es una nueva función que ya tenemos probada, está funcional al 100%. Esto quiere decir que nosotros podemos crear grupos para que diversos phantoms recolecten información exactamente al mismo tiempo y con ello podamos hacer comparaciones de recolecciones de datos punto a punto, hacer análisis de fase punto a punto, hacer análisis modales, hacer análisis espectrales, hacer análisis de lo que ustedes quieran que les permita, bueno, más bien que les abra la posibilidad con ayuda de la recolección simultánea. Esta es una nueva función de la cual no habíamos hablado, dado que estamos esperando que estas funciones de autodiagnóstico estén listas. Dicho todo lo anterior, entonces voy a platicarles cómo hacer estas recolecciones simultáneas dentro del Gateway 2.0. Para ello, yo tengo aquí abierta un panel de administración de un gateway que tengo aquí en nuestras oficinas en Airbus Instruments. Este gateway está detectando todos los sensores que yo tengo a mi alrededor y hay algunos que tengo emparejados para que envíen información directamente a través de este gateway. Y si yo no los emparejo, estos sensores no van a poder enviar datos a través de este receptor. Entonces, en las funciones, siempre y cuando ustedes tengan la última versión del gateway, que la última versión pública que tenemos es la versión 48, van a tener disponible esta opción de Phantom Sync. En esta opción de Phantom Sync es donde sucede la magia. Aquí vamos a poder crear grupos de administración en la cual vamos a poder añadir cualquier número de sensores para que recolecten de forma simultánea. Entonces, vamos a darle clic en crear uno nuevo. Vamos a ponerle, por ejemplo, compresor CNC. Y le vamos a indicar cómo queremos que se inicie la recolección de este grupo de sensores. Y tenemos tres formas distintas. La primera de ellas es a través de un intervalo, tal y como funcionan los demás sensores que envían datos a través de una agenda.
Es decir, van recolectando información a intervalos configurables de 1 hora, 2 horas, 10 minutos, 40 minutos, lo que ustedes deseen. Entonces, todos estos sensores van a recolectar datos a este intervalo que ustedes le indiquen, que puede ser como mínimo de 1 minuto y como máximo de cualquier número de días que ustedes especifiquen en esta opción. Como mínimo, 1 minuto. Eso es lo mínimo que nosotros podemos lograr. En el caso de establecer hora del día, entonces ustedes pueden seleccionar que solo recolecte datos en simultáneo a una hora específica del día o de la tarde o de la noche, añadir el tiempo y entonces los sensores solo van a recolectar datos a esta hora específicamente. Pueden añadirle cuantas horas ustedes quieran. Yo, por ejemplo, le acabo de añadir la 1, vamos a añadirle a las 2 también. Entonces le damos clic en añadir. Seleccionamos las 2 de la tarde, le damos a añadir tiempo. Ay, perdón, porque no me está agarrando las 2 de la tarde. Ahí está. Le damos clic en añadir tiempo y ustedes pueden añadir cuántas horas del día quieran para que los sensores recolecten datos y nuevamente el sensor solo va a recolectar información, los sensores más bien, solo van a recolectar información a esta hora en específico y lo van a hacer todos al mismo tiempo. En caso de que ustedes no quieran utilizarlo a través de intervalos o a través de horas del día, podemos darle clic en ninguno y entonces en esta opción tenemos dos alternativas importantes. Tenemos la primera alternativa que les va a permitir activarlo manualmente. Es decir, cuando nosotros entremos a las configuraciones del gateway, le damos clic en el botón y con eso vamos a poder recolectar información por demanda en simultáneo. Y la otra alternativa que tenemos es a través de una activación utilizando nuestros sensores de velocidad en RPMs y de corriente eléctrica. Es decir, establecer que cuando el sensor de RPMs entre a un intervalo de velocidad definido por el usuario, en ese momento los sensores van a recolectar información para asegurarnos que nuestros datos realmente fueron tomados cuando la máquina se encuentra en carga o en funcionamiento y no se trata de algún tipo de dato inútil cuando la máquina no estaba en funcionamiento, ¿no? Una vez que definimos cómo queremos que los sensores se activen, entonces lo único que tenemos que hacer es añadir los sensores que queremos que se recolecten en este grupo, añadiéndolos, van simplemente dándole clic al número de la lista, le damos a añadir, seleccionamos uno diferente, como verán, el sensor que yo tengo ya instalado dentro de este grupo ya no me aparece en esta lista de activación, entonces puedo añadir otro y así sucesivamente puedo ir añadiendo todos los sensores que quiera. Esta función no tiene como tal un límite de sensores a adquirir. Sin embargo, hay que tener en consideración que la diferencia que va a existir entre el momento de la activación, es decir, cuando nosotros le demos clic en la recolección, al momento entre que ellos recolecten, va a ser mayor mientras más sensores yo tenga registrados en esta función. Es decir, si solo tengo 3 o 4 sensores configurados para recolectar datos en simultáneo y le doy clic, van a tomar alrededor de 1 a 5 segundos para que esa recolección suceda en la realidad. Sin embargo, si yo tengo un sistema de, no lo sé, 20 sensores que quiero que recolecten en simultáneo y le doy clic, entonces para que esa recolección suceda, va a pasar entre unos 15 y 20 segundos porque nosotros le tenemos que dar órdenes a cada uno de los sensores para que esa recolección en efecto suceda en simultáneo. Ahora, hay otro detalle muy importante que también deben considerar y es que la señal es grabada bajo las configuraciones que ustedes hayan especificado en los valores globales de recolección. Es decir, va a ignorar los valores configurados independientemente en cada uno de los sensores, ya sea por recolecciones a través de no sé si lo configuraron para recolectar 4 segundos, 8 segundos, 16 segundos, y solo va a tomar las que se encuentran dentro de las configuraciones globales, respetando las líneas de resolución que ustedes establecieron, el rango de frecuencia y el tiempo de recolección, ¿no? Adicionalmente, entre el suceso y más bien la toma de la muestra y que el sensor envíe los datos al gateway, también puede pasar un tiempo. Es importante recordarles que el gateway solo puede administrar hasta 8 señales en simultáneo, perdón, 7 señales en simultáneo, y después la octava la pone en una lista de espera para ser procesada.
Como es nuestro gateway el que se encarga de marcarle la hora a la que fue recolectada la señal, es posible que cuando ustedes vayan a los archivos dentro de su base de datos, las horas a las que fue recolectado, a los que indica que fue recolectado, sean ligeramente distintas. Y estas diferencias pueden ir desde apenas unos segundos hasta un par de minutos de diferencia. Es importante mencionar que este valor no refleja la realidad a la que fue recolectado. Las señales sí fueron recolectadas en simultáneo, solo tienen una hora diferente o un segundo diferente porque es la hora que el gateway les firmó al momento de ser procesados, ¿no? Entonces es importantísimo que tengan eso en consideración al momento de configurar la recolección simultánea. Una vez que ustedes dan clic en guardar, entonces aquí les va a aparecer esa lista de activación en donde tienen su compresor o tienen cualquier tipo de máquina que quieran recolectar, le dan clic en activar ahora y entonces esos sensores van a recolectar información bajo las características que yo les acabo de mencionar a continuación, hace un momento, ¿no? Muy bien, entonces ahora que ya sabemos cómo activar los sensores, cómo configurar la recolección simultánea, ya estamos listos para utilizar nuestra herramienta de autodiagnóstico. Con estas configuraciones, con esta correcta administración de nuestras máquinas y teniendo toda la información de ellas actualizada y sana, podemos dar certeza de que nuestro sistema de autodiagnóstico nos va a va a tener un muy buen criterio para poder encontrar todas las fallas que se encuentran configuradas dentro de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, perdón, esta era la parte donde yo les mostraba la configuración de recolección simultánea, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos disponible en el sistema de autodiagnóstico? Tenemos dos principales herramientas. Primero, la de autodiagnóstico, que está disponible para todo el público. Es decir, no está solo para ustedes como distribuidores, sino que está para cualquier persona que tenga acceso a una cuenta de Analytics y que esté recolectando datos tanto con Phantom como con Whitesell. Voy a hacer una pequeña pausa aquí porque acabo de recordar un detalle importante que no les configuré y es que aquí tengo un pequeño asterisco sobre la disponibilidad del Gateway 2.0. Esta función sí puede funcionar con el Gateway 1, pero va a estar limitado a diagnósticos que puedan ser evaluados con la señal de un solo punto. Va a ser imposible para el Gateway 1 que nosotros podamos comparar dos sensores que hayan recolectado información a diferentes tiempos. Entonces, solo puede funcionar para diagnósticos que requieran el espectro de un solo punto. Y también lo mismo aplica para lo que haya sido recolectado con un Weiser, ¿no? Perdón, entonces ahora sí, continuando. Esta herramienta de autodiagnóstico le va a permitir acceder a todas las fallas que ya vienen por defecto dentro de nuestro servicio, que incluyen falla en rodamientos, desbalanceo estático, desbalanceo dinámico, desbalanceo de acoplado, desalojamiento paralelo, desalojamiento angular, entre muchas otras fallas que están ya por defecto dentro de las configuraciones de la base de datos, que en un momento les voy a mostrar cómo funcionan y cómo se observan. Y la otra función que nosotros tenemos es el diagnóstico personalizado. El diagnóstico personalizado solo está disponible para cuentas administradoras, es decir, para aquellas que son dueñas de la base de datos. No va a estar disponible para las cuentas que solo tienen compartida esa información. Existen opciones para poder hacer que esta herramienta esté disponible para otros usuarios, sin embargo, tienen que ser autorizadas por el administrador dentro de la opción Collaborate que se encuentra dentro de las funciones de la administración de perfil de nuestra herramienta de Analytics, ¿no? Y esta herramienta de diagnóstico personalizado les va a permitir la creación de nuevas fallas a partir de valores almacenados en la base de datos, comparando los datos deseados por los parámetros deseados por el usuario con datos recolectados tanto de otro eje como de otro sensor, como de valores de severidad que ustedes hayan establecido al momento de la configuración de la máquina. Y ahora, dicho todo lo anterior, ahora sí, en el momento que todos estaban esperando, vamos a ver un caso de autodiagnóstico. La base de datos que les voy a mostrar es una base de datos real de un cliente que me autorizó mostrar esta información a todos nuestros distribuidores. No hay ningún problema con los datos que les vamos a mostrar y estos datos han sido recolectados con Phantom utilizando todas las funciones y características que les acabo de mencionar. Dicho lo anterior, nosotros entramos a la plataforma de Analytics, vamos a ver este dashboard al que estamos acostumbrados, donde vamos a ver cómo se encuentra el comportamiento de nuestra empresa. Vamos a explorar dentro del árbol
hasta el nivel de máquina. Es decir, este es el nivel de empresa, este es nuestro nivel de área. Es necesario que nosotros lleguemos al nivel de la máquina para que esta herramienta funcione correctamente. Yo no puedo diagnosticar un área, no puedo diagnosticar una empresa, solo puedo diagnosticar una máquina o un punto de análisis. Entonces, seleccionando la máquina, la herramienta de Analytics pues me va a mostrar cómo se encuentra la actividad actual de este equipo, indicándome cuáles son sus valores actuales de severidad, cuáles son sus valores de una gráfica de tendencia. Vamos a comparar sus valores de severidad contra una medición que se encontró hace 6 días, hace 8 días, hace un año, lo que ustedes deseen, y vamos a poder ver la tasa de cambio que esta máquina ha estado teniendo. En su gráfica de tendencia vamos a ver también el comportamiento que ha tenido a lo largo de la recolección de los datos y vamos a ver también el último espectro que nosotros hemos recolectado para esta máquina en sus 3 puntos en particular. Ahora, esto es lo que nosotros podemos ver solo al momento de entrar al dashboard. Sin embargo, aquí arriba a la derecha vamos a tener un nuevo botón que dice diagnosticar. Este botón nos va a redirigir directamente a esta herramienta de autodiagnóstico en donde es necesario que carguemos todos los datos que se hayan generado durante los últimos 30 días. Entonces le damos clic aquí en Load File Data y entonces vamos a generar otra vez esta tendencia que nosotros ya habíamos visto desde afuera, con la diferencia de que aquí abajo vamos a tener un segundo panel que nos va a indicar con un porcentaje de probabilidad la falla que nosotros estamos detectando dentro de esta máquina. Este caso es un ejemplo de una bomba de extracción en el cual tenemos un 83% de balanceo estático. ¿Y por qué decimos que tenemos un 83%? Contrario a otras herramientas que te dan con total certeza un diagnóstico diciéndote bajo mis propios esquemas que no te voy a mostrar, puedo decidir que la máquina tiene esta falla. Nosotros respetamos al analista, respetamos a nuestro gerente de mantenimiento, respetamos a nuestro especialista, explicándole por qué nosotros llegamos a la conclusión de que esa falla existe. Es decir, no vamos a decidirlo por ahora sí que fe ciega, sino que te vamos a explicar a detalle y mostrarte todas y cada una de de las pistas que nosotros evaluamos para poder determinar que ese diagnóstico existe. En este caso tenemos un 83% de desbalance estático. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la amplitud que nosotros, el valor de RMS que nosotros detectamos para esta máquina se encuentra por arriba de lo que tú configuraste como un valor de severidad inaceptable para esta máquina. Entonces, aquí podemos ver esta línea punteada de color amarillo, que a lo mejor sería bueno ponerla de algún otro color para que sea más evidente. Y vemos cómo el valor de RMS supera a esta alarma que tú estableciste como un valor aceptable. Luego, bueno, esto no me dice nada. Esto es simple y sencillamente algún valor que puede haber sido afectado por otros casos. Pero yo conozco todas las herramientas necesarias para poder diagnosticar una falla y sé que la 1 por debe superar también este valor de severidad establecido. Entonces aquí vemos que en efecto la 1 por se encuentra por encima de ese valor que nosotros establecimos como aceptable. Ahora, nuevamente, es importantísimo que tú hayas configurado correctamente tu máquina para que nosotros seamos capaces de encontrar cuál es esa 1 por. En El el software. software, Ah, no, pero también se puede cambiar ahí en eh, la aplicación. voy a volver a silenciarlos, señores. Reitero la pequeña petición de, por favor, mantener el audio desactivado en todos los casos. Si quieren participar, levantan la manita. Y yo sé que no los tengo acostumbrados a esto, pero en esta ocasión sí les voy a pedir dudas al final por la complejidad de este software, ¿no? Entonces, yo sé también que, bueno, ya había mencionado que la 1 por tiene que estar por encima del valor de severidad. Entonces, teniendo esto en consideración, pues contestarle, por favor.
Teniendo esto en consideración, esto tiene que haber sido bien configurado para que nosotros podamos encontrar la 1 por. Y esto lo hacemos dentro del intervalo de velocidad que tú configuraste para el punto de análisis. Vamos a encontrar la amplitud más alta y esa es la que nosotros vamos a considerar como la 1 por. Por eso es necesario que la acotes correctamente. Adicionalmente, yo sé que para que un balanceo estático suceda, la horizontal y la vertical tienen que estar en fase para la 1 por evaluado en un mismo punto. Entonces, aquí yo te estoy diciendo, en efecto, esto se cumple porque la 1 por se encuentra en fase para sus valores horizontales y verticales. Aquí vemos el valor para mi eje horizontal. Aquí vemos, bueno, debería verse, pero está un poquito cortado. Probablemente se trata del zoom de mi computadora. A ver, déjenme ver si puedo hacer que se vea con ayuda del zoom de la computadora, ¿no? Ahí está, ahí se ve mucho mejor. Entonces, aquí puedo ver que en efecto, para la 1 por que yo ya decidí gracias a las herramientas, el valor se encuentra en fase, lo cual es coincidente con lo que yo sé que se debe cumplir para que este desbalanceo estático se encuentre presente en esta máquina. La siguiente condición que se debe haber cumplido es que la 2 por se encuentre por encima de cierto valor comparado con nuestra 1 por. Sin embargo, en este caso, esto no se cumplió bajo los esquemas que la tabla de Charlotte nos especifica que debe cumplirse, ¿no? Entonces, como yo no cumplí esta condición, en ese caso, me está bajando el porcentaje de probabilidad de que esta falla se encuentre presente. Y también a partir de la fase del rodamiento que nosotros configuramos. Sin embargo, como no hay ningún rodamiento configurado para esta máquina, entonces esto tampoco pudo evaluarlo, lo cual también nos bajó el porcentaje de probabilidad de que esta falla se encuentre presente, dándonos un total de un 83% de probabilidad de que esta falla ocurra en esta máquina. Esto está disponible para absolutamente todas las máquinas, está disponible para todos los usuarios y todos estos diagnósticos o todas estas posibles fallas ya están incluidas y ya se encuentran configuradas para todas las máquinas en todas las bases de datos. Estas incluyen, y ahora sí en su totalidad, desbalanceo estático, desbalanceo acoplado, desbalanceo dinámico, desalineamiento paralelo, ejes torcidos, problemas en los rodamientos, desalineamiento angular, falla en rodamientos de fase 4, holgura en el housing del rodamiento, falla de rodamientos de grado 2, falla de rodamientos de grado 3. Todas estas fallas ya están disponibles, están automatizadas, ustedes no tienen que configurar nada, solo con que su máquina esté sana, esté correctamente creada y estén recolectando datos con ayuda de nuestros sensores Phantom en simultáneo o con un WISER si quieren solo hacer un análisis de diagnósticos en un punto, lo pueden hacer y ya está 100% disponible. Otra opción que tienen, no es necesario llegar el área de la máquina, aunque es altamente recomendable. Pero tenemos otras formas de llegar a la herramienta de autodiagnóstico, que es aquí en la sección de Database. Entonces, aquí vamos a tener la opción de Diagnose Manager. En el Diagnose Manager vamos a ver dos opciones, el Diagnose Builder y el Diagnose Tools. El Diagnose Tools nos va a permitir cargar cualquier máquina que se encuentre dentro de nuestra base de datos para que podamos hacer un correcto análisis. En este caso voy a nuevamente a cargar esta máquina y vamos a ver cómo cargamos exactamente la misma señal. Vamos a ver la misma gráfica de tendencia con sus mismas fallas ya perfectamente diagnosticadas. Es importante mencionar que este diagnóstico se hace basado en la última recolección que nosotros tenemos de esa máquina. Dicho lo anterior, nosotros vamos a poder crear un histórico de fallas. Es decir, si ustedes saben que esta falla se encuentra aquí en las últimas recolecciones, pero que anteriormente tuvimos otra falla alrededor de una fecha, entonces ustedes pueden seleccionar una medición que haya sido recolectada en la fecha que saben que existe esa falla y entonces aquí nosotros vamos a recalcular ese espectro para poder encontrar
otros diagnósticos totalmente diferentes a los que se encuentran en las últimas mediciones. Esto les va a poder a ustedes, les va a ayudar a ustedes a crear un histórico de la vida de sus máquinas, poder determinar si las fallas se resolvieron, si las fallas son recurrentes o si las fallas siguen presentes a pesar de haber hecho algún tipo de mantenimiento correctivo, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la siguiente alternativa, a la siguiente función que tenemos en las herramientas de diagnóstico, y esta es mucho, mucho más compleja que lo que nosotros acabamos de analizar, y es el Diagnose Builder. Este Diagnose Builder les va a permitir a ustedes crear fallas a partir de valores que nosotros recolectamos con ayuda de nuestros sensores desde cualquier parámetro, ya sea de los que sean recolectados por los acelerómetros para poder tener velocidad, para poder tener envolvente, aceleración, envolvente de aceleración, aceleración, desplazamiento, corriente eléctrica, temperatura, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra y que nosotros la estemos recolectando, la van a poder utilizar para poder ustedes crear su propio diagnóstico. Antes de pasar a esta sección, voy a continuar con la presentación para que yo les pueda explicar cómo funcionan. Para poder personalizar una falla, es necesario entender cómo funciona el sistema de autodiagnóstico al comparar datos recolectados de diferentes puntos. Podemos comparar ejes con ejes, ejes con severidades, puntos complementarios, puntos acoplados, puntos con puntos, entre otros valores. De esto va a derivar nuevamente, y voy a reiterar otra vez, que la creación de su máquina y sus configuraciones sea hecha correctamente. De lo contrario, no vamos a tener una certeza al 100% en el diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña falla basado en la tabla de Charlotte, ¿no? Según la tabla de Charlotte, me dice que una holgura mecánica de tipo B se va a presentar bajo ciertas características que yo puedo evaluar a partir del espectro en cualquiera de los ejes radiales, es decir, en el caso de una máquina que se encuentra montada de forma horizontal, ya sea en el eje horizontal, bueno, que se encuentra montada, sí, horizontalmente, vamos a poder evaluarlo tanto en sus ejes horizontales como su eje vertical. Entonces, dicho lo anterior, podemos observar que en este espectro vamos a tener ciertas características que se presentan en la 0.5 por, en la 1 por, en la 2 por y en la 3 por. De aquí puedo considerar que se tienen que cumplir 4 condiciones particulares observando este espectro. La primera condición es que la 1 por tiene que ser mayor o igual a la 3 por. Es decir, este valor de aquí tiene que ser mayor o igual a la que se encuentra en mi 3 por. La segunda condición es que mi 1 por tiene que ser menor a mi 2 por. Es decir, este valor tiene que ser menor a este de aquí. La tercera condición es que mi 3 por tiene que ser menor que mi 2 por, que es esta opción que vemos, es esta característica que vemos aquí. Y la última condición que debemos cumplir es que mi 0.5 por tiene que ser menor a mi 3 por. Entonces, basado en todas estas 4 condiciones, nosotros ya estamos listos para determinar, para poder crear una falla. Entonces, ahora sí, vamos a la herramienta y vamos a crear un nuevo grupo. Vamos a añadirle, por ejemplo, voy a insistir con mi motor del compresor, ¿no? Vamos a darle clic en OK. Y entonces aquí necesito poner el nombre de la falla. A este le vamos a poner holgura tipo B. Creamos nuestra falla y entonces la seleccionamos y aquí podemos añadirle todas las reglas que nosotros querramos evaluar en los espectros para que este diagnóstico se pueda cumplir. Entonces, ¿cuál habíamos quedado que era nuestra primera condición? Bueno, nuestra primera condición era entonces que la 1 por, que la 1 por tenía que ser mayor o igual a mi 3 por. Entonces, lo que le voy a decir que aquí vas a evaluar el primer, eh, el primer sensor que se encuentra en este punto, es decir, el sensor principal, y lo vamos a hacer tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, porque al final la tabla nos dice que puede ser en cualquiera de los radiales, pero vamos a hacerlo en el eje horizontal para que no nos estorbe la gravedad. La unidad a la que lo vamos a hacer es en velocidad y vamos a utilizar un valor de RMS. Entonces, nosotros dijimos que para que esto se cumpla, tiene que ser que en la
¿Cómo era? La 1 por tiene que ser mayor o igual que la 3 por. Entonces, mi 1 por tiene que ser mayor o igual, que es esta opción que tenemos que aquí, que nuestro eje horizontal, pero ya no va a ser para... Un segundito. Esto tiene que ser aquí en RMS. Entonces, aquí esto tiene que ser mayor o igual que mi 3 por. ¿Estamos de acuerdo en qué fue lo que hice? Nuevamente, solo le dije el valor A, que es de mi sensor principal, de su eje horizontal. Vas a utilizar los valores de velocidad y vas a darme el valor de RMS en la 1 por y lo vas a comparar para que sea mayor o igual que el otro eje horizontal también, porque tiene que ser en el mismo eje, también en velocidad, también en RMS, pero lo vas a comparar con la 3 por. Entonces yo le voy a dar clic aquí en guardar y entonces aquí, bueno, perdónenme, aquí no creé la regla, ¿no? Entonces, esto es RMS 1 por, tiene que ser mayor o igual que la 3 por, ¿no? Creamos la regla, la seleccionamos, establecemos todos estos valores que ya habíamos acordado. Mayor o igual, BRMS, es 1 por, 3 por, sí, le damos clic en guardar. Y ahora sí, yo ya tengo esta nueva regla para poder ser evaluada. Pero yo sé que esto no necesariamente quiere decir que tengo un problema de holgura mecánica. Pueden ser otro tipo de situaciones que estén sucediendo. Entonces yo necesito evaluar más cosas. Y para eso voy a utilizar todas las otras condiciones que yo había decidido. La siguiente característica es que la 1 por tiene que ser menor que la 2 por. Entonces, nuevamente voy a venir a la herramienta y le voy a crear aquí que la 1 por tiene que ser mayor, no, menor, ¿no? ¿Qué era? Menor que la 2 por. Uy, ya les hice spoiler. Tiene que ser menor que la 2 por. Creamos nuevamente esta evaluación y entonces aquí la configuramos. Entonces, otra vez, de nuestro sensor principal en su eje horizontal, valores de velocidad en RMS. Entonces, la 1 por tiene que ser en este caso menor y vamos a ponerle en un factor del 50% menor que nuestro valor de 2 por dentro de ese mismo eje, dentro de ese mismo sensor. Entonces le damos clic en guardar y yo ya tengo una nueva característica que va a ser evaluada. Vamos a añadirle otra regla para la siguiente característica. La siguiente característica es en la 3 por tiene que ser menor que la 2 por para que esto se cumpla. Entonces vamos a ver, 3 por RMS. En la 3 por tiene que ser menor a la 2 por para que esta falla se cumpla. Entonces le damos clic aquí y entonces volvemos nuevamente. La 3 por tiene que ser menor en un factor del 50% que mi 2 por. Le damos clic en guardar y nuevamente ya estamos listos para poder evaluar ese valor. Y por último, la última condición que habíamos decidido era que la 0.5 por tenía que ser menor que la 3 por. Entonces le vamos a poner 0.5 por menor que 3 por. Vamos a crearlo. Seleccionamos la falla y entonces aquí le decimos la 0.5 por tiene que ser menor. En un factor también vamos a ponerle el 50% que mi 3 por. Le vamos a dar clic en guardar. Y ahora sí, ya tengo todas las fallas que este sistema va a evaluar para poder determinar que esta falla existe en esta máquina. Ahora, una vez que yo ya creé la falla, es necesario que la añada a una máquina. Aquí solo la creé dentro de la base de datos, ahora se la tengo que aplicar a algo. Y para ello, yo le voy a dar clic aquí en Select Machines. Puedo añadir puntos y puedo seleccionar todas las máquinas y todos los puntos o todas las máquinas a las que quiero
que esto se aplique. Entonces yo, por ejemplo, le voy a aplicar a esta bomba de extracción número 2. Le vamos a dar clic en seleccionar las máquinas y le vamos a dar clic en cerrar. Entonces, cuando yo me voy a la bomba de extracción número 2 y me voy al sistema de autodiagnóstico, le doy cargar datos. Vamos a cargar toda la tendencia y entonces aquí yo ya voy a tener esa falla evaluada dentro de las opciones. Bueno, creo que no se cargó aquí. Vamos a ver. Empezamos aquí. Le vamos a dar en diagnóstico. Cargamos los datos. Y no se cargó. Pero bueno, vamos a volver a revisar qué fue lo que sucedió. A lo mejor no le di a aplicar. Entonces vemos la herramienta de diagnóstico. Vamos al Diagnose Builder. Entonces ya vemos aquí, bueno, sí existe. Seleccionamos la máquina. Vamos a añadirlo a la nueva máquina. Vamos a añadírselo nuevamente a esa bomba de extracción. Vamos a añadirlo a uno más. Vamos a añadirlo a la otra bomba de extracción, a esta bomba de alimentación. Le damos clic en cerrar. Le damos clic en guardar. Entonces ahora sí, yo debo ser capaz de poder ir a cualquiera de esas dos bombas, ir al sistema de diagnóstico. Cargamos todos los datos. Y entonces aquí ya me está evaluando todas estas condiciones y me está diciendo que tengo un 75% de probabilidad de que esta falla se encuentre presente porque las condiciones que yo ya establecí se están cumpliendo. Es decir, la 1 por es mayor o igual que la 3 por. Sí, aquí veo mi 1 por, aquí veo mi 3 por y veo que en efecto es mayor o igual que la 3 por. La 1 por no es menor que la 2 por. Entonces, en este caso no se cumplió, por eso me está dando un 75% de probabilidad de falla. Pero la 3 por sí es menor que la 2 por y la 0.5 por sí es menor que la 3 por. Entonces, dicho lo anterior, como 3 de mis condiciones se cumplieron, vamos a poder determinar que con un 75% de probabilidad esta falla se encuentra presente en esta máquina. Ahora, aquí hay algo interesantísimo y es que no todas las fallas van a tener el mismo peso al encontrarse presentes o ausentes dentro de un espectro. Y para eso, el doctor Thierry Herbst ha creado una maravilla de la ingeniería y del análisis de vibración que se llaman valores predictivos. ¿Ok? El doctor Thierry definió 3 tipos de valores predictivos. Valores predictivos positivos, valores predictivos negativos y valores predictivos de no evaluación. ¿Qué son cada uno de ellos? Bueno, aquí lo dice y voy a hacerle como en la escuelita. Lo voy a leer y después les voy a explicar a qué se refiere. El valor predictivo positivo son todas las mediciones críticas que indican la presencia de una falla al cumplirse cierta condición en el espectro. El valor predictivo negativo son todas las características cuya ausencia indica una falla, indican la presencia o confirman una falla. Y por último, el valor predictivo de nueva evaluación determina la importancia de la incapacidad de medir el valor deseado para confirmar la presencia de un criterio de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo sé que está medio en chino y de verdad esto es algo que solo pudo haber venido de la mente de Tierra, ¿no? Y eso lo voy a explicar con los mismos valores que ustedes ya conocen. Y es, por ejemplo, el valor de la 1 por. El valor de la 1 por está presente en un espectro cuando tenemos una clara frecuencia de giro. Entonces, no es necesario que me contesten, a lo mejor yo me voy a contestar solito, pero esa existencia de la 1 por quiere decir que el motor se encuentra desbalanceado.
Voy a repetir la pregunta y ahora sí vamos a ver quién está por acá. Eh, a ver, ingeniero Oscar Irigoyen, el que exista la 1 por en un espectro, ¿quiere decir que la máquina está desbalanceada? ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Luis, no necesariamente, porque si tú tienes un problema, por ejemplo, en donde tengas un golpeteo por a lo mejor un engrane, un diente Ujú, dañado, que me manda un tac, tac, tac cada RPM, yo he ujú, visto que te manda el espectro y se confunde con desbalanceo. Entonces tú ok, tienes siempre que complementar esa medición del espectro, pero ujú, también muy importante la señal en tiempo. La señal en tiempo correcto, de un golpeteo es típica y la señal en tiempo de un desbalance también es típica y son correcto, diferentes entre ellas. ¿Sale? Entonces, ese es mi correcto. punto de vista. Correcto, muchas gracias por su aportación, ingeniero Oscar, y está usted en toda la razón. El hecho de que la 1 por se encuentre presente no necesariamente quiere decir que la máquina está desbalanceada. Sin embargo, si la 1 por no está presente, si la 1 por no se encuentra dentro de nuestro espectro, ahora sí y con toda certeza podemos decir que la máquina no está desbalanceada. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Entonces, basado en esto, basado en la existencia o inexistencia de estas condiciones en un espectro, al doctor Thierry se le ocurrieron estas tres condiciones. Valor predictivo positivo quiere decir que la existencia de esa cualidad en un espectro pesa mucho más que su inexistencia. Entonces, eso lo vamos a poder encontrar al momento de crear un análisis, de crear, perdón, una nueva falla en el Diagnose Manager, vamos al Diagnose Builder, y entonces cuando nosotros estamos estableciendo una regla aquí oculto, yo puedo establecer los valores predictivos positivos, los valores predictivos negativos y los valores predictivos de no evaluación ante la existencia de estas condiciones. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, queremos determinar que la frecuencia la 2 por en la frecuencia de línea se encuentra alta. Si la 2 por en la frecuencia de línea no se encuentra alta, pues muy probablemente no tienes un problema eléctrico. Entonces, su ausencia tiene un valor de evaluación muy pesado, porque si no está alta, probablemente no tienes ese problema y se trata de otros tipos de diagnóstico. Y también de ti va a determinar el valor positivo de no evaluación. Eso quiere decir, si tú estás haciendo un análisis de dos puntos que se encuentran acoplados y quieres saber si se encuentran desalineados, pues es necesario que nosotros encontremos la fase de un punto contra su punto acoplado. Pero también hay otras características que pueden ser analizadas desde uno solo de los puntos que van a estar presentes. Claro está que la que va a tener más peso es la que se encuentra en la fase de del mismo eje de los dos puntos que se encuentran acoplados. En ese caso, si tú no pudiste evaluar la fase o no fue recolectada al mismo tiempo, tu diagnóstico o el peso de ese diagnóstico va a ser mucho mayor. Es decir, si no pudiste corroborar que la fase de esos dos puntos que se encuentran acoplados, entonces tu valor predictivo de no evaluación no va a ser tan pequeño como de 0.3, a lo mejor va a ser de 1, porque eso pesa muchísimo en este tipo de diagnóstico. Pero a lo mejor si estás evaluando, no lo sé, otro tipo de falla como tal vez holgura en un rodamiento y la holgura en un rodamiento tiene la 1 por y luego la 2 por está arriba y luego la 3 por y luego la 4 por, 5 por, 6 por, 7 por. Entonces, todas estas evaluaciones a veces se cumplen, a veces no, depende del tipo de rodamiento, depende de cómo está montada la máquina, depende del tipo de housing que tenga, depende de si es una chomacera de Babbitt, depende de si es algún otro tipo de cople. Entonces, bajo todas esas condiciones, a lo mejor para ti que tengas una alta envolvente o más bien que tengas una alta 4 por,
pues no quiere decir necesariamente que tienes un problema en el rodamiento, ¿no? A lo mejor, si no lo pudiste evaluar, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Y entonces tu valor predictivo en nueva evaluación vuelve a ser relativamente bajo, ¿no? Entonces esto queda muy a criterio del analista, ¿no? Que de hecho aquí me gustaría hacer un pequeño brevario cultural, y es que cuando el doctor Thierry Herbes nos está explicando cómo llegó a estas condiciones de valores predictivos positivos, valores predictivos de nueva evaluación y valores predictivos negativos, pues yo le pregunté, en mi corta experiencia, que nunca he visto en la literatura dónde se le añaden estos valores a cada una de las fallas, ¿no? Y es cuando él me contestó de una forma que jamás me imaginé. Y me dijo, es que esto no viene del análisis de vibraciones, esto viene de medicina. Porque el doctor Thierry Herbes, para quien no lo sepa, es doctor porque literalmente es un médico. Entonces, en medicina, cuando tú tienes altas temperaturas, ¿puedes tener COVID? Pues a lo mejor, pero puedes tener muchísimas otras cosas. Si no tienes temperaturas altas, muy probablemente no tienes COVID. Entonces, si perdiste el olfato, muy seguramente tienes COVID. Pero si no perdiste el olfato, entonces hay una probabilidad de que lo tengas, pero no es tan alta como si no lo tuvieras. Entonces, ¿sí me explico de dónde viene todo este razonamiento? Honestamente, solo el doctor Thierry pudo haber sido capaz de inventar esta tecnología, y definitivamente es una tecnología que les va a ayudar a ustedes a poder mejorar sus análisis de vibración, a poder optimizar el tiempo que ustedes utilizan para poder revisar estas fallas, a poder determinar cuándo realmente es importante acercarse a la máquina para poder hacer un diagnóstico más certero, y por supuesto a eficientizar el tiempo que ustedes pasan frente a la computadora viendo un análisis tras otro. Analytics se ha convertido en una herramienta bastante completa, en donde tenemos ahora ya las funciones de Bad Actor List, en donde puedes ver cuáles son las máquinas que se encuentran por arriba de lo que tú me especificaste como un valor aceptable. Entonces ahora dentro del Bad Actor List puedes ir a visitar esa máquina, puedes hacer un diagnóstico, puedes encontrar una falla probable y con ello determinar si vale la pena acercarse, si vale la pena parar esa máquina, si vale la pena parar el tiempo de producción, si vale la pena que tú te traslades hasta la planta, y entonces volver cada vez más tu trabajo y tu negocio más redituable y más fácil. Y eso es todo por parte del autodiagnóstico. Y ahora sí, por favor, vénganse con las preguntas. Por favor, vamos a levantar la manita si tienen alguna duda, y con mucho gusto les vamos cediendo la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Muy bien, vamos a dar la palabra primero al ingeniero Olger. Adelante, ingeniero Olger. Aló, ¿me escuchas, sí? Sí, ¿Me escuchan? perfectamente. Ok, Sí. perfectamente. Bueno, consulta, vos le hiciste el ejemplo con una creación de una máquina. Para las máquinas que ya tenemos creadas con bases de datos, funciona igual, es como es editar las máquinas que ya estuvieron creadas y que no tienen la configuración de las alarmas, de lo que vos nos explicaste ahora. Esa es una. Y la otra es, digamos, bueno, vos lo hiciste en una base de datos. Para poder aplicarlo en otra base de datos a otra compañía, hay forma de exportar los lineamientos que se crean. Digamos, si creamos una situación de holgura mecánica, para poder aplicarlo, se crea en una empresa, ¿verdad? En una base de datos, pero para aplicarla en otras bases de datos, para otras empresas, ¿cómo se hace? O sea, digamos, se puede exportar, o al crearlo en el software ya aplica para todas las empresas. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas, ingeniero Olger. La primera respuesta es, si usted ya tiene máquinas creadas y están sanas, estas van a funcionar bien con el autodiagnóstico. Si por lo contrario desea añadirles un mayor, pues
muchos más detalles en sus configuraciones, puede editar la máquina y entonces el autodiagnóstico se va a ajustar a las nuevas configuraciones. Entonces, sí es posible hacerlo con máquinas que ya hayan sido creadas previamente. Sobre su segunda pregunta, en este momento no es posible exportar unas condiciones de diagnóstico. Sin embargo, es una brillante idea. La voy a proponer a mi equipo de diseño y desarrollo para que ellos evalúen qué tan fácil o difícil sería hacerlo y cómo podríamos intercambiarlos entre una base de datos y otra. Muchas gracias por su pregunta, ingeniero Olger. Le cedemos la palabra a continuación al ingeniero Oscar Irigoyen. Gracias, Luis. Era lo mismo que decía Olger. Sí es importante lo que dijo él de una vez que te llevas el tiempo en configurar tu diagnóstico, bueno, no sé cómo llamarle, que tú configuras cómo es la falla, ya lo hiciste y se puede aplicar a diferentes máquinas. Sería bueno como que darle un nombre, una etiqueta y aplicarla. A lo mejor tienes una empresa donde tienes 50 motores y en otra empresa también tienes 20 de los mismos y que se pueda aplicar eso a diferentes equipos de diferentes bases de datos, ¿no? Es buen punto. Y también lo que tú decías, lo que dice Thierry, sí, que él es doctor, es médico. Y yo siempre he dicho lo mismo. Nosotros somos doctores de máquinas. Entonces, de ahí damos toda la explicación a la gente que no sabe a qué nos dedicamos, que realmente somos doctores de máquinas. Pero eso era lo importante, era lo que dijo Olger. Luis, gracias. No, muchas gracias a usted, ingeniero Oscar. Definitivamente es un comentario que voy a hacer ahí a diseño y desarrollo y a programación y a Thierry mismo para que ellos consideren qué tan pronto podríamos añadir esa función. Muchas gracias. Siguiente, el ingeniero Luis Caballero. Adelante, ingeniero. Buenas tardes con todo y disculpas. Quería consultar acerca de la medición simultánea que mencionaste. En esta medición simultánea tienen el grado de precisión de las mediciones, bueno, de estos sensores que se están midiendo, en cuántos milésimas de segundo, y si es que se puede hacer fase hasta qué velocidad de equipo o qué frecuencia sería una fase más o menos precisa, ¿no? Para poder hacer diagnósticos. Ok, eso va a depender directamente de la configuración que usted tenga en el sensor. La medición es tomada, bueno, la diferencia entre la medición de un sensor y otra se la confirmo apenas tenga el dato con mi equipo de desarrollo de hardware. En un momentito les mando la información a través del chat de distribuidores. No les quiero mentir, pero no tengo el dato en este momento. Ahora, sobre la segunda pregunta, eso va a depender de las configuraciones que usted tenga en el sensor. Les recuerdo que por defecto los sensores pueden recolectar información hasta un segundo, que le va a permitir ver hasta 10 kHz y vamos a poder evaluar la fase en cualquier punto intermedio dentro de ese rango de división, teniendo también en consideración que a bajas frecuencias nosotros hacemos un pequeño ajuste de ruido base por el hecho de que son acelerómetros electrónicos. Mientras menor sea el rango de frecuencia que ustedes hayan configurado, mucho más preciso va a ser este valor de amplitudes que se encuentra en las bajas frecuencias y las fases van a ser cada vez más precisas. Ahora, hablando de las mediciones tomadas verticales y horizontales dentro de un solo sensor, esas son con toda certeza recolectadas al mismo tiempo, porque el acelerómetro es único, es un acelerómetro triaxial, no es como que haya 3 acelerómetros dentro del sensor. Ahora, si ustedes lo hacen punto a punto, entonces la recolección es tomada prácticamente en simultáneo. En un momento le confirmo cuál es la diferencia mínima. Un momento, de hecho, ahora puedo darle la respuesta. Más menos una muestra es la respuesta. Más menos una muestra. Así de precisa es la recolección, entonces es totalmente fiable. Ok, Gracias por su muchas gracias. pregunta. Gracias a ustedes, ingeniero, por su pregunta. Le cedemos la palabra al ingeniero Juan Manuel Uscanga. Ingeniero, ¿me escucha? Ingeniero Juan Manuel. Veo que tiene su micrófono activado, pero no le Ahí me escuchamos. escuchas.
Sí, ahí perfectamente. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, ¿qué tal? Buenos días, tardes. Fíjate que me quedó aquí nada más una pequeña duda de tu presentación, Luis. Del tema donde se hace la magia. El ingeniero Oscar, por ahí el ingeniero Holger preguntaron si con una base instalada ya se podía hacer la magia, pero creo que por ahí tú comentaste en la presentación que tenía que ser el gateway versión 2.0. ¿Es necesario cambiar el gateway para tener esta magia? Gran pregunta, ingeniero. Puede funcionar con el Gateway 1, sin embargo, como el Gateway 1 no puede hacer recolecciones simultáneas de sensores, no vamos a poder hacer diagnósticos que requieran comparar datos de dos puntos diferentes. Vamos a poder hacer diagnósticos sin ningún problema de cualquier falla que requiera la evaluación, bueno, más bien la comparación de los ejes de un mismo punto. Eso sí es posible tanto con el Gateway 1 como con el Wiser, entonces no es tan necesario cambiar al Gateway 1. El Gateway 2 es el que le va a dar todo el poder completo gracias a la recolección simultánea de sensores. Ok, gracias. Bueno, gracias a usted, ingeniero. Saludos. Le Saludos. cedemos la palabra al ingeniero Nelson Díaz. Hola Luis, y hola a todos. Luis, mira, lamentablemente yo tuve muchos problemas con la señal, no sé si por parte mía o de ustedes, perdí mucha información. Quería consultar la herramienta de lo que alcancé a captar, me parece muy buena, pero lamentablemente he perdido mucha información. Quería consultarte si esta presentación va a ser enviada a los distribuidores, te la solicito de manera interna, más que todo eso porque, como te digo, tuve muchos problemas con la señal. Eso. Gracias por su pregunta, ingeniero. Sí, no se preocupen, esta sesión fue grabada, entonces apenas la grabación se procese y la recorte un poquito porque veo que hay un excedente extraño. Se las hago llegar a través del portal de distribuidores y a través de nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes puedan revisar y se la puedan mostrar también a sus ingenieros y pues puedan hacer uso y venta también de esta nueva función. Muchas gracias por su pregunta. Veo que no hay ninguna otra pregunta adicional, ingenieros. En ese caso, yo les invito a jugar con la herramienta. Ya aparecieron más, ya aparecieron más preguntas. Adelante, ingeniero Arnoldo Bielma, le cedemos la palabra. Gracias, Luis. Buenas tardes, compañeros. Bueno, igualmente tuve muchos problemas en la conexión, muy errática. Y lo pasé por el chat, pero bueno, lo leo aquí. No sé si ya lo han tratado, pero mi inquietud es, ¿tendremos alguna literatura o aviso promocional para compartir con los clientes o dar publicidad a esta herramienta? Gran pregunta, ingeniero. Sí, tenemos preparado un paquete de publicidad que incluye una imagen promocional, manuales de guía y también videos tutoriales de cómo utilizar estas funciones y vamos a tener tres videos tutoriales. Uno hablando de las generalidades, es decir, de todo lo que es posible. Uno hablando más a detalle de cómo hacer el autodiagnóstico para cada máquina y cómo configurar las máquinas para que esto funcione. Y uno más de cómo hacer la creación de los autodiagnósticos. En este momento ya tenemos listo el primer video, que es el general, el que les va a mostrar todas las características del autodiagnóstico. Ese lo vamos a ver reflejado ya en nuestra página web a partir del día de mañana. Por el respeto que Airbus Instruments le tiene a sus distribuidores, quisimos mostrarles primero estas funciones. Entonces, mañana mismo todo esto se va a hacer público a través de nuestras redes sociales, de nuestra página de internet y de todos nuestros portales de comunicación para que ya el mundo empiece a saber sobre esto y que ustedes de primera mano sepan cómo funciona de mano de Airbus Instruments. Enhorabuena, enhorabuena. ¿También va a estar en la biblioteca de información? Sí, va a estar dentro del portal de distribuidores. Sí. Pues muy bien, ingenieros. En ese caso, les doy las gracias por su participación. Me tomó un poquito menos de tiempo del que yo esperaba. Pensé que me iba a llevar como unos 90 minutos. Sin embargo, les agradezco su tiempo, les agradezco su participación, les agradezco todos sus comentarios. Por favor, vamos a... ingeniero Oscar, adelante, les cedo la palabra. Gracias, Luis. Perdón la interrupción. Mira, volviendo al tema que dijo Juan Manuel,
no me quedó muy claro este punto. Si yo tengo un ventilador con 4 sensores Phantom, el 3 y el 4 están en el ventilador, es muy importante saber si tiene desbalanceo dinámico o estático. Eso implica un trabajo totalmente diferente. Ahora, si yo le pongo a los sensores que me midan simultáneamente el 3 y el 4, mi pregunta es, ¿en el mismo milisegundo van a medir la vibración el 3 y el 4? Porque si es sí, entonces definitivamente yo puedo ver ahí mi ángulo de fase entre Chumacera 3 y Chumacera 4. No entendí muy bien la respuesta que diste, que la diferencia entre uno y otro es un muestreo. ¿A qué se refiere con eso? La tasa de muestreo de los sensores Phantom es de 12.800 Hz. Entonces, 25.600, perdón, 25.600 Hz es la tasa de muestreo del sensor Phantom. Entonces, la precisión que tiene es de más o menos una muestra. Ya, ahora sí ya entendí. Por eso decías, entre menor la frecuencia es más preciso. Si hablas de una turbina de más velocidad, hay un pequeño error, pero sí, ya lo entendí. Gracias, Luis. Sí, perfecto. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Entonces, pues ahora sí, les doy las gracias por haber participado. Por favor, esperen esta grabación dentro del portal de distribuidores y dentro del WhatsApp, donde estamos en comunicación. Son libres de compartírselo a cualquier miembro de su personal. Por favor, cualquier duda que tengan, con toda confianza pueden comunicarse conmigo o con cualquier miembro del equipo de soporte técnico de aquí de Herbes Instruments. Ha sido un placer trabajar con ustedes y a partir de mañana esto se hace público. Sin embargo, ustedes lo saben de primera mano desde Herbes Instruments. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, Luis. Mr. Luis. Todos, gracias. Bye. Gracias, Luis. Hasta luego, gracias. Adiós. Gracias, éxitos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.